¿Qué tal? El día de hoy revisaremos el sistema serotoninérgico. El sistema serotoninérgico va a ser en el que se van a estar utilizando el neurotransmisor de serotonina para producir la sinapsis. Entonces, en este sentido, pues va a involucrar la liberación y la estimulación por serotonina. De manera general, la serotonina pues también es conocida como 5-hidroxitriptamina o por sus siglas 5-HT. Y de manera general se dice que participa en el control de las emociones y el estado del ánimo, regula el apetito causando la sensación de saciedad, controla la temperatura corporal, regula el apetito sexual, controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva y regula la secreción de algunas hormonas. Este neurotransmisor va a pertenecer a un grupo de sustancias químicas que se les conoce como indolaminas, en donde vamos a encontrar a este neurotransmisor que es la serotonina, pero también otros neurotransmisores como lo es la melatonina. Las indolaminas se llaman indolaminas porque van a tener la presencia de este grupo indol, que lo estamos viendo aquí, y también un grupo amina. Todas las indolaminas, que es decir, que tengan su grupo indol y su grupo amina, descienden del aminoácido triptófano. El triptófano lo vamos a encontrar en diferentes alimentos como el huevo, la soya, las harinas, las almendras, las semillas, el arroz y el alga cori. De manera general, cuando nosotros consumimos este triptófano en el cerebro, principalmente las neuronas, la enzima triptófano hidroxilasa lo va a convertir a 5-hidroxi-L-triptófano. Posteriormente, la descarboxilasa lo va a convertir en 5-hidroxitriptamina o serotonina. Entonces, esta es la vía de síntesis de serotonina. Una vez que se sintetiza esta serotonina en la neurona, como lo podemos ver, esta imagen representa una neurona presináptica y esta parte de acá representa una neurona postsináptica. Este circulito que está aquí es la vesícula, donde son cargados los neurotransmisores que se expanden en esta parte. Como podemos ver en el diagrama, el triptófano se convierte a 5-hidroxitriptamina o serotonina, el cual es transportado dentro de la vesícula a partir de los transportadores vesiculares de las monoaminas y para que pueda ocurrir esto requiere de gasto energético. Una vez que estas vesículas son cargadas y ya tienen el neurotransmisor, permanecen ahí silentes hasta que se va a producir la sinapsis. En este punto, pues la sinapsis se produce gracias a que estas vesículas pues, son movilizadas hasta la terminal de la neurona, donde es liberada la serotonina. Una vez que es liberada la serotonina al espacio intersináptico, esta serotonina puede llegar tanto a receptores metabotrópicos como ionotrópicos. En el caso de los receptores metabotrópicos vamos a encontrar la presencia del receptor 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4 y 5-HT5. Mientras que en el caso de los ionotrópicos, pues vamos a tener la presencia del 5-H3. Estos los vamos a encontrar en diferentes regiones, como el núcleo de rafe dorsal, la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala, el sistema límbico, los ganglios basales, el hipocampo. Particularmente van a tener funciones implicadas en la modulación de los estados del ánimo, en la regulación de la actividad dopaminérgica e incluso en padecimientos tales como la depresión, las compulsiones, el pensamiento suicida y el Alzheimer. Una vez que esta serotonina ya ejerció su función, activando estos receptores ya sea metabotrópicos o ionotrópicos, es recapturada por estos recapturadores de la serotonina que va a hacer que se reincorpore nuevamente a la neurona y una vez estando en la neurona pueda ser degradada. La degradación de la dopamina involucra estos tres pasos. El primer paso, la hidroxitriptamina o dopamina, es acechada por la monoamina oxidasa, que esta enzima la va a degradar a 5-hidroxiindolacetaldehído. Esta sustancia pues va a ser degradada nuevamente por otra enzima que se llama deshidrogenasa, que la va a convertir en ácido hidroxiindolacético. Este ácido hidroxiindolacético pues ya va a ser el producto final de la degradación de la serotonina. De manera general, el sistema serotoninérgico va a nacer a partir de los núcleos del RAFE, particularmente los núcleos del RAFE dorsal. Estos núcleos del RAFE son los que van a sintetizar esta dopamina, la cual va a ser liberada en diferentes regiones como la corteza del cíngulo, el sistema límbico, el hipocampo y todas aquellas regiones de las que hablábamos que tenían receptores a serotonina.
Como habíamos mencionado, una de las funciones que tiene la serotonina es la regulación del ciclo sueño-vigilia. Lo que pasa con la serotonina es que va a ser el responsable de las fases 3 y 4 del sueño, ya que pues en conjunto con algunas otras catecolaminas como la epinefrina y la norepinefrina van a estar regulando el despertar. También la serotonina va a ser bastante importante porque va a participar en la liberación de la hormona del crecimiento en los niños. Es por esta razón que muchas de las veces mencionan que estos ciclos de sueño y vigilia son bastante importantes para que se pueda promover esta liberación de somatostatina o de hormona del crecimiento. De manera semejante, en diferentes estructuras cerebrales, vamos a ver que esta serotonina va a participar en procesos plásticos, tales como el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, y si participa en esos procesos plásticos, pues también participa en procesos de memoria y aprendizaje. En el caso de las conductas desadaptativas, vamos a encontrar que la serotonina va a tener una fuerte participación en el trastorno obsesivo-compulsivo, en donde particularmente este trastorno obsesivo-compulsivo se va a caracterizar tanto por obsesiones, como lo es por ejemplo, el temor a la sociedad, a los gérmenes, la necesidad de que todo sea simétrico, el orden, la precisión, las obsesiones religiosas, la preocupación por los desechos del cuerpo, los números de la suerte, las malas suertes, sonidos o palabras no deseados. Entonces, dentro de este trastorno las personas suelen estar obsesionadas por todos estos aspectos y les va a quitar muchísimo tiempo el estar solamente pensando en ellos. De igual manera, van a estar inmersos a las compulsiones, en donde vamos a encontrar que de estas compulsiones, las personas que tienen TOC suelen tener muchísimos rituales de limpieza, repetición de estos rituales, siempre van a estar como queriendo comprobar las cosas, como esas veces que vas saliendo de tu casa y de pronto pues necesitas revisar si cerraste las llaves del gas, si cerraste las llaves del agua. Entonces necesitan comprobarlo. También pues tratan de evitar a veces el contacto con alguna persona o objetos contaminados, ordenan objetos, tienen rituales de conteo, acumulan cosas que no tienen un valor evidente. Obviamente estas obsesiones y compulsiones no van a ser semejantes para todos los que tengan trastorno obsesivo compulsivo, sin embargo se presentan. Algunos presentan algunas obsesiones y algunas otras compulsiones. No es necesario que presenten todas las obsesiones y compulsiones. De igual manera, pues se ha reportado que este trastorno obsesivo compulsivo se asocia con una disminución en la serotonina, que normalmente produce una sobreactivación del sistema reticular activador ascendente. Entonces, este sistema reticular activador ascendente se relaciona con procesos de atención y de activación general del cuerpo. Entonces, por eso es de que se ve como esta relación. Otra de las trastornos o afectaciones que son fuertemente asociados a la serotonina y a los niveles de serotonina es la depresión. En este caso, la depresión tenemos la idiosincrasia que la depresión es solamente estar triste, cuando no es así. En este caso es un trastorno mental que se va a caracterizar, aparte de la tristeza, va a haber una pérdida de interés en actividades que normalmente estábamos inmersos en realizarlas y nos agradaba realizarlas. Va a haber también sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y anedonia sexual, alteraciones sexuales en general. Normalmente, o bueno, se ha reportado que la depresión ocurre gracias a que se presentan alteraciones epigenéticas, las cuales van a afectar alteraciones en la recaptura de la serotonina y por ende pueden producir una hiperrespuesta amigdalina o una hiporrespuesta de la corteza del cíngulo. Esta es una de las posibles causas para la depresión. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros tenemos genes los cuales se relacionan o tienen toda la información genética. A partir de estos genes y de esta información genética es que el cuerpo expresa esta información en proteínas y estas proteínas tienen diferentes funciones, por lo tanto producen una función normal. ¿Qué es lo que pasa con estas alteraciones epigenéticas? Que diferentes situaciones del ambiente como el estrés, el alcoholismo, el tabaquismo, situaciones adversas de la vida, son capaces de modificar estos genes para inactivarlos. Entonces, si se inactivan estos genes, la información que estaba contenida en ellos no puede ser expresada y si no puede ser expresada, no hay una función normal. Entonces, una vez que ocurren todos estos eventos adversos en la vida,
pueden llegar a producir estas inactivaciones de los genes que se asocian con la producción de estas proteínas de recaptura de la serotonina o de estas proteínas de degradación. Entonces, en este sentido, pues vemos que en las personas deprimidas se ha reportado que existe una alteración en la recaptura de serotonina y una sobredegradación de la serotonina. Existen diferentes fármacos, existe toda una familia de fármacos que se llaman inhibidores de la recaptura de la serotonina, selectivos de la recaptura de la serotonina, los cuales esa es su principal función. ¿Qué es lo que pasa dentro de estas alteraciones en la recaptura? Pues los recapturadores de la serotonina sobre recapturan la serotonina, entonces no le dejan tener como su función como debería de ser. Entonces, normalmente recordemos que la serotonina es liberada, tiende a llegar a los receptores y una vez que cumple su función, los recapturadores la eliminan. Entonces, en el caso de las personas deprimidas, estos recapturadores están sobreeliminando la serotonina de tal manera que no dejan que cumple su función. Y lo que hacen estos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina es justamente bloquear al receptor, perdón, al recapturador para que le dé oportunidad a la serotonina que pueda ejercer su función. Obviamente, pues ya cuando se acaba el efecto de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, se vuelve el recapturador a funcionar y se elimina la serotonina de una manera muy semejante a la normotípica. También existen los inhibidores selectivos de la monoamina oxidasa, que si recordamos, pues la monoamina oxidasa es esta enzima que se encarga de la degradación de la serotonina. Entonces, en las personas deprimidas se ha descrito que estos inhibidores perdón, que esta monoamina oxidasa está sobredegradando la serotonina, de tal manera que no deja que se esté liberando de una manera adecuada. Estos inhibidores de la MAO, pues lo que hacen es justamente inhibir esta MAO para que no esté sobreinhibiendo, de tal manera que pues dejan que la serotonina se mantenga. Esta es una de las posibles explicaciones para la depresión. Obviamente pues existen algunas otras donde participan otros sistemas de neurotransmisión, pero con respecto al sistema serotoninérgico, pues esta es la explicación. Por mi parte sería todo. Espero que esta breve explicación sobre algunas de las funciones y farmacología del sistema serotoninérgico haya sido de su entendimiento.